Hola familia Vereda, qué gusto saludarlos, los extraño mucho, pero aquí seguimos con esperanza y fe. Hoy me siento súper lleno en mi corazón de tanta pasión, tanto amor, de un mensaje que Dios me ha dado. Quiero compartirles de una historia muy familiar de mujer samaritana y seguimos en esa serie de interrupciones divinas. Y esa mujer es alguien que admiro mucho por su honestidad, admiro mucho porque no viene de un lugar muy alto, no viene de un lugar muy prestigioso, pero como yo, alguien muy común, puede impactar al mundo. Y eso es lo que ella ha hecho. Y quiero decirles, una interrupción divina siempre te trae uno antes y después. Tu vida cambia totalmente. Y Jesús siempre está orquestando citas divinas para nosotros. Y Él siempre está ocupado buscándonos. Él siempre está ocupado tratando de conectar con nosotros. Y espero que ustedes también lo tomen, esa prédica, como una cita divina también. Hay algo aquí para ti y algo aquí para cada uno de nosotros. Y antes que orar, yo quiero invitarles, examine un poco de tu vida y qué área en tu vida te sientes estancada. ¿En qué área de tu vida no ve como ese fluir de Dios? Ahí es justo donde necesitamos esa interrupción divina y necesitamos esa agua viva. Entonces, pensando en esa área, vamos a entregárselo a Dios y vamos a orar que Dios toque nuestro corazón, toque nuestra vida. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra que siempre nos trae una perspectiva, una iluminación y revelación de quién eres tú. Y Señor, gracias por interrupciones divinas en nuestra vida, Señor, que siempre nos lleva a conocerte más y llegar a tener una vida con propósito, Señor. Gracias porque tú sueñas más grande que nosotros y siempre nos invitas, Señor. Gracias por darnos ese permiso de caminar contigo. Danos, Señor, esa invitación para conocerte más, Señor. Hoy entregamos áreas de nuestra vida donde necesitamos que experimentar, Señor, tu presencia, donde necesitamos que experimentar, Señor, tu amor y ese fluir de tu gracia, Señor. Yo te pido, Señor, que tú nos encuentres donde estemos, Señor, como tú encontraste donde estuvo esa mujer. Y te pido, Señor, que tú nos traes, Señor, tu revelación, nos traes, Señor, esa intimidad contigo. Y a través de esa intimidad contigo, que podamos ver y aceptar esa invitación de caminar, Señor, con una vida con propósito, Señor. Entregamos todo en tus manos y yo te pido que tú ilumines nuestra mente, corazón, espíritu para conectar contigo, Señor. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ok. Quiero empezar con Juan 4. Es una historia muy larga, casi como cubre como la mayoría de ese capítulo, 4 a 26, y luego vamos a leer 39. Entonces aquí dice, en el camino tenía que pasar, Jesús está en el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea para comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús contestó,
Si tan solo supiera el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde vas a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó, cualquiera que beba de esa agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beben de esa agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte a un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, déme ese de agua, así nunca más volveré a tener sed. No tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo, ve y traes tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera está casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué usted los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoran nuestros antepasados? Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en ese monte o en el Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y el Padre busca personas que lo adoran de esa manera. Pues Dios es espíritu, y por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en la verdad. La mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, y al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy Mesías. Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho, Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Bueno, pienso en esa mujer en su vida antes que conocer a Jesús. Y era una mujer samaritana y los judíos en esa época pues no les gustaba como tratar con los samaritanos. Y de hecho como desviaba el camino para llegar a donde necesitaba que llegar, porque no querían cruzar por samaritano. Entonces ya era como un costumbre, era el costumbre de evadir ese lugar. Y el hecho que en verso 4 dice, en el camino tenía que pasar por Samaria. Y Jesús tenía que pasar por Samaria justo para cumplir su deseo de interrumpir su vida divinamente. Y no era por una razón geográfica, pero era realmente algo misional de su corazón y quería conectarse con esa mujer. Y esa mujer, pues en ese primer siglo en Palestina, pues las mujeres no iniciaban divorcios. Y ya sabemos aquí, ella ya tenía como 5 divorcios, ¿no? Tenía 5 esposos. Y no es por el tema de su pecado, pero aunque ya estuvo viviendo con alguien que ni siquiera era su esposo. Entonces era una mujer que tenía pérdida, que era tal vez, no sé, su esposo se murió y tal vez como le mandó un divorcio a ella. Entonces es una mujer con un pasado, con pérdida, con pena, con vergüenza y pecado. Y la verdad es nosotros a veces descalificamos que nosotros no podemos acercar a Dios porque tenemos todas esas cosas, pero no detiene a Jesús.
Él a propósito busca a esa mujer. ¿Y por qué estuvo allí en media hora? ¿No? Como en ese, dice aquí, estuvo allí mediodía, ¿no? Y normalmente mujeres llegaban en las noches o temprano en la mañana para sacar el agua del pozo. Y ella vino a esa hora donde había mucho sol. ¿Por qué? Porque quiere evadir. Tal vez por su pena no quería acercarse con otras mujeres. O tal vez como tenían miedo que ellas no entrarían en chisme, ¿no? Entonces era una mujer que tenía sí, esa situación de pena y vergüenza. Y también, pues, yo imagino, yo no he vivido lo que ella ha vivido. Yo imagino qué cansada también ha sido su vida, que tantos divorcios y luego casarse de nuevo y vivía en ese círculo que se repetía y no saciaba sus necesidades. Entonces Jesús sabía que ella estaba en esa búsqueda de algo más. Y se nota en lo que ella ya sabe. Ella ya sabía algo de Mesías, tenía esa curiosidad y esa conversación no era solo un sentido de Jesús predicando a ella, pero ella entraba en esa conversación y hacía las preguntas. Y yo creo eso es lo único que necesitamos, ese deseo de conocer a Dios más. Y yo creo ella estaba en esa búsqueda de algo más. Y Jesús contestó. Y esa intervención divina, cuando viene Jesús, es algo no convencional, ¿no? No es común que un judío lo busca a una mujer samaritana en esa hora, en ese tiempo. Jesús rompe todas las reglas, cualquier barreras que tenemos, que sea nuestro pecado pasado, pena, pérdida, no importa. Jesús va a romper todas las barreras para alcanzar a nosotros. Y eso es su corazón. Él siempre está buscando a conectar con nosotros. Tal vez ustedes no han visto muchos números, ¿no? Y eso es como un señal. Repite, para mí yo siempre veo 4, 44 en donde sea, siempre. Y hay gente que ve muchos números diferentes que repite. Es un patrón. Yo siento esos son momentos donde necesitamos que preguntar a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿No? ¿Qué deseas? Y justo es como una señal para tomar una pausa para conectar. Porque ¿qué tal? Jesús vino preguntándole a esa mujer por agua y ella le da y se va. Se termina la interacción ahí. Se termina su vida allí. Y a veces siento que eso es lo que pasa. Él está llegando como a esa interrupción divina, pero nosotros por no entrar en esa conversación y seguir comunicando con Él para llegar a conocerlo más, se termina allí. Entonces realmente es aprovechar esos momentos y hacer las preguntas para conectar con Dios. Y me encanta que aquí hasta Él no le importaba, porque para un judío buscar como agua de una vasija que pertenecía a una samaritana es literal, te convertiste ceremonialmente impura en ese tiempo. Y Jesús no le importaba. Es como yo te llevo lo que tienes. Ella tenía esa agua, esa vasija, entonces dame lo que tú tienes y yo te doy algo mayor. Y hay ese intercambio de nosotros le demos algo impuro y Él nos da algo puro. Él nos da algo divino. Y eso es su corazón, de siempre, sí, intercambiar lo que tenemos, que son de asco, son de pasado, son de pecado, y Él quiere darnos algo puro. Y también aquí dice, no es solo como Él trae esa revelación y regalo, no es solo la revelación de quién es Él, y eso es lo más importante, pero por ser quien es Él, realmente nos trae esa vida eterna. Y no solo esa vida eterna, como ese agua viva que nunca va a tener sed, es como saciarnos, realmente llenar toda nuestra necesidad. Y eso es regalo de Dios, una vida abundante. Y aquí también dice que a veces como
tenemos nuestra propia ceguera, porque lo que pasa es, ella pregunta a Jesús, ¿tú crees que eres superior a nuestro antepasado? Entonces ella ya tenía esa imagen de Jacob como un hombre honorable, una historia grande, y a veces nosotros por proteger o agarrar de algo que en nuestros ojos es súper grande, que no ve realmente qué es la realidad y no ve qué es más importante. Entonces realmente es como a veces es el tema de renunciar. Lo que nosotros pensamos es importante o las prioridades que tenemos en nuestra vida es justo entregarle a Dios y poder recibir una perspectiva diferente. Porque en su vida, como Jacob era como lo más grande, lo más importante y lo más, sí, como superior. Y Jesús le dice que yo soy Mesías al final. Y también es interesante en versículo 15, ahí dice, pues deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Y su conversación no está iluminado como al instante. Y a veces como hay un proceso de llegar, ser iluminado y recibir esa revelación de quién es Dios. Y Jesús está disfrutando esa conversación a llegar a esa revelación mayor, ¿no? Y lo está viendo como ese agua que algo literal, algo tangible, y no se entiende esa parte de vida eterna, ¿no? Y a veces nosotros también estamos limitados en nuestra propia sabiduría de entender su palabra, pero Él sigue con nosotros, no nos rechaza, tiene mucha paciencia y sigue en ese camino de proceso de revelar más a nosotros y darnos el regalo también. Y Él nos persigue. Y me encanta que Él va directo, ¿no? Directo de algo que ella quería evadir tal vez y esconder. Jesús no tiene miedo de nuestro dolor. Jesús no tiene miedo de nuestro pecado. No tiene miedo de nuestro pasado y nuestra pérdida y la pena. Y Él va directo a esos lugares. Y siento que a veces así somos, como esa mujer. Queremos evadir esa área que no quiero no reconocer, esa área que me causa tal vez una pena, me causa un dolor. Y Jesús quiere entrar allí. Y no es como invitar a Jesús, pero realmente no permitirle entrar en esos lugares privados cuando Él quiere ir directo allí, no tiene miedo. Y Él quiere venir allí justo para sanarnos, justo para borrar nuestros pecados, justo para quitar la vergüenza y quitar la pena que nos previene a llevar, ¿no?, al siguiente paso en nuestra vida. Él sabe, esos son bloqueos, ¿no? Y Él tuvo que tratarlo y no era para traer la pena ni vergüenza, era con amor, que te veo, ¿no? Yo te veo. Y en ese lugar de vernos, Él quiere sanar, restaurarnos para invitarnos a algo mayor. Y eso es lo que pasa con ella. Okay. Y el hecho que Él dijo, ¿no?, que yo soy Mesías, porque ella se concluyó en su conversación, pues cuando viene Mesías, Él nos va a contar todo. Y es como, no, soy, no, Mesías, y tú estás buscándome a mí. Es como se termina allí, donde ella, ahora como todas las preguntas que ella tenía en su vida, ¿no? Y creo que era una mujer que le daba esa importancia a lo espiritual y sabía algo de. Y ahora tiene un encuentro. Ahora no es solo saber de un Mesías, pero conoce. Y tiene una conexión personal con Dios. Y es importante lo que pasa. Entonces, eso era su vida antes. Y luego la interrupción divina. Y lo que pasa después está increíble. Y yo tuve que investigar un poco más de esa mujer, porque quería saber qué pasó con esa mujer después de Juan 4, porque sabemos que su testimonio ha llevado a todo su pueblo a conocer a Dios. Y luego ellos conocieron
conocieron a Jesús en manera personal, porque lo invita a quedarse en Samaria y él se queda 2 días más para interactuar con todos y ahora la gente vive como en ese conocimiento de Dios y tiene una experiencia personal con Dios más allá de lo que la mujer dijo. Y yo creo como nuestra experiencia de una interrupción divina por contar, por dar testimonio acerca de lo que Dios ha hecho, como abre puertas para los demás, también que pueda tener esas experiencias divinas con Dios. Entonces es como multiplicación a nivel exponencial. Y eso es lo que pueda pasar con cada experiencia que nosotros tenemos, en cada experiencia donde decimos un sí, ¿no?, al Señor. Y me encanta que ella tuvo que pasar por esa crisis de fe. ¿Qué significa eso? Pues Jesús le contó todo. Él sabe de lo que estaba pasando en su vida. Y ahora, al conocer a Dios, ella necesita que tomar una decisión. ¿Cómo? Ok, yo tuve esa experiencia de conocer al Mesías. ¿Y qué es lo que va a pasar conmigo? Ella tuvo que tomar una decisión de dejar cierto estilo de la vida, dejar ciertas cosas del pasado y ya avanzar. No vivir en el pasado con la pena, con la pérdida, con el pecado, pero ella tuvo que tomar una decisión, ¿no?, de avanzar su vida con un nuevo propósito que Dios le da. Y al investigar es muy curioso. Ustedes pues conocen que nosotros tenemos la Fundación El Pozo de Vida. Justo ese nombre, Pozo de Vida, viene de Juan 4, de esa mujer. De hecho, en el refugio tenemos una pintura de esa mujer en el pozo con Jesús. Y al investigar un poco más de esa mujer, ella tiene un nombre. Se llama Fotini, Santo Fotini. Es una de los santos y en su historia demuestra que ella con sus 5 hermanas y con sus 2 hijos empezaron a viajar, a predicar. Entonces vivía una vida apostólica, era evangelista, era misionera y hasta llegó a como compartir el evangelio en África y también recibió pues mucha persecución por lo que ha hecho en esa época, toda pues el ruido que ella estaba causando en ese tiempo. Ha pasado por mucho sufrimiento también, pero ella sí tomó esa agua viva. No le importaba. Ella entregó 100% de su vida a dedicarse a la misión de Dios. Y no solo predicar en Samaria, pero Jesús pudo reconocer ese liderazgo que ella tenía. Y una mujer en esa época que no tenía una voz ni permiso, ella era una de las primera apóstol mujer y predicadora mujer. Entonces, para mí, siendo una mujer que cuida como esas mujeres, esas jóvenes, me impacta a nivel como, no sé, fuera del mundo. De verdad, anoche no pude dormir por toda la emoción de descubrimiento del impacto de esa mujer. Todo lo que nosotros escuchamos de que sufrió, ¿no?, en el pozo y que en el horno de fuego, como todo ese sufrimiento y esa intervención divina de Dios, ella sufrió todo esto. Algo que leí que como le pegó como su mano y todos, ella y todo su equipo, le pegaron su mano por 3 horas y nada pasó. Se puso en el horno del fuego y nada pasa. Envenena y toma el veneno y nada pasa. Literal, como Dios estuvo trabajando en una forma milagrosa en su vida. Y curiosamente, la fecha de celebración de su vida es 26 de febrero. Es la misma fecha que nosotros, nuestra familia, mudamos a México. Entonces, para mí es como una figura súper simbólica, como profética en mi vida, de cómo debemos vivir nuestra vida. Jesús quiere darte más. Jesús quiere darnos más, pero requiere esa entrega. Requiere esa entrega de toda tu vida,
¿no? De tu pasado, pecado, pena, pérdida, todo. Entrégalo a Dios y Dios lo va a convertir en algo que pueda impactar al mundo. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces, quiero leer Filipenses 3:8. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Nada vale más que conocer a Dios. Y esas interrupciones divinas justo es para que tú conozcas más de Él y también que viva una vida con propósito. Cada vida de ustedes, Dios soñó con ustedes. Él quería un propósito por tu vida, más allá de solo recibir el evangelio, solo recibir a Cristo, pero dar un propósito a tu vida. La emoción, la chispa, sacar todo de ti, el liderazgo, la voz, ¿no? Tu habilidad de evangelizar, tu habilidad de conectar con las personas, todo está allí y Jesús lo ve. Jesús lo ve y Él te invita. Entonces, les quiero invitar, cuando Dios te da esos números, que a veces lo vemos y dice, qué padre, ¿no? Pausa, conecta con Dios, conversa con Él y nada más pregúntale, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿No? Y ahí vas a conversar, vas a desarrollar tu fe en esa conversación con Dios. Vas a desarrollar a conocerlo más en esa conversación. Mi vida son sucesiones de muchas interrupciones divinas, pero una de las interrupciones más grandes que yo he experimentado es cuando mi papá se enfermó de cáncer. Y en ese tiempo, viendo todo su sufrimiento y su deseo de conectar con las personas, deseo de invitar a las personas que conozcan a Dios, yo dije un sí a Dios, esa invitación de vivir una vida misional. Y creo que es la mejor decisión que tomé. Yo no estaría en México si no fuera por esa decisión, ¿no? Entonces, cuando Dios te invita, ¿no? A través de esas intervenciones divinas, dile un sí. Es la mejor decisión que tú vas a tomar y Dios va caminando contigo, conversando contigo para que tú llegues a vivir una vida con propósito. Con esto vamos a orar, invitando a Dios que haga más interrupciones divinas en nuestra vida. Señor, gracias por tu corazón que nos persigue, Señor, que nada te detiene, Señor. Ni pecado, ni pasado, ni pena, ni pérdida, Señor. Que tú nos ves a través de todo esto, Señor. Y tu deseo es revelar, Señor. Gracias, Señor, por esa revelación de quién eres tú. Y gracias, Señor, por esa invitación para ver, Señor, un aumento de conocerte mejor y vivir una vida con propósito, Señor. Yo te pido, Señor, que tú nos bendice con más interrupciones divinas, que podamos experimentar esa agua viva en todos los aspectos de nuestra vida. Y te damos toda la gloria, Señor. Y queremos seguir contigo, conversando contigo, caminando contigo. En el nombre de Jesús. Amén.